Hola, ¿qué tal? Les saluda Daniel Casanova Gómez de Ciudad del Carmen, Campeche. Hoy quiero compartir con ustedes una leyenda de la cultura maya, pero específicamente de la selva, esta zona maravillosa, calurosa, así como estoy en este momento sudando. Bueno, pues así es la selva maya. Fíjense ustedes que hace muchos años me contaba mi abuelo y le contaba a mi abuelo, su abuelo, es decir, mi tatarabuelo, nos decía que en la selva maya hay unos lugarcitos pequeños que están hechos en la piedra, en la laja, como se le llama a esta piedra. Allí, cuando llueve, el agua se acumula y todos los campesinos llegan con su sombrero, cuelan el agua y toman de esa agua se alimentan. La masa del maíz la disuelven en agua y ese es su alimento celestial. Pozol le llaman ellos. Pues bien, esta historia, esta leyenda que quiero compartir con ustedes ocurre en la selva maya y justamente tiene que ver con algunos animales de la selva maya. Resulta que en una ocasión estaban los animales desesperados porque ya habían pasado muchos meses y la lluvia no se presentaba. Apenas si en 2 lugarcitos quedaba un poco de agua y ellos la dosificaban para que todos tuvieran oportunidad de saciar su sed. Sin embargo, había un animal que se movía muy lentamente, un animal de un andar perezoso, un andar bastante presumido, muy creído. Eso decían todos los animales de la selva maya. Ese animal tenía una trompa como de elefante, pero más cortita. Y lo peor, tenía unas pezuñas, 3 en cada pata. Así que era muy presumido, un andar muy pesado y a todos les caía mal porque todos los animales de la selva decían que ese animal gordo, feo y presumido era el que acababa con el agua de la selva y no les dejaba nada. Una tarde estaban los animales reunidos pensando en cómo acabar con ese animal. Hay que castigarlo, hay que hacerles algo. Ese animal que aquí pueden ver ustedes cómo era la selva maya, ese animal se acercó viendo hacia todos lados, tratando de que nadie lo identificara. Y cuando estuvo seguro que nadie lo veía, eso es lo que él creía, cuando estuvo seguro que nadie lo veía, empezó a saltar con sus 4 patas y caía de nuevo y otra vez, hasta que hizo un agujero en esa piedra. De allí fue a otra piedra y empezó a saltar y perforó y también le hizo un agujero y a otra piedra más y a otra más. En fin, se pasó un día completo, 2 días completos, 3 días completos haciendo agujeros en las piedras con esas poderosas pezuñas que tenía. Cuando el animal dejó de trabajar, las gotas de lluvia empezaron a caer. Era increíble cómo los demás animales se sentían extraños porque estaban molestos por ese animal, pero estaban alegres porque estaba empezando a llover. Y los animales, admirados de lo que estaba ocurriendo, esperaron. Ya no lo atraparon. Dejaron que la lluvia empezara a caer cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que la lluvia se hizo una tormenta. Al día siguiente, cuando la tormenta cesó, los animales se dieron cuenta que ya no había nada más 2 lugares con agua. Ahora toda la selva maya estaba cubierta de montones de piedras con cavidades en donde el agua se había acumulado. Ahora todos tenían agua para tomar, aunque pasaran días y meses en que no cayera el agua. Este animal, tapir, como se llama, es el animal que creó el jaltún o sarteneja, jaltún en maya, y que es ese lugar especial que hay en cada rincón de la selva maya, a donde los campesinos, antes de llegar a su casa, cuelan el agua con su sombrero para preparar su bebida, su pozol, y seguir trabajando continuamente. Gracias. Lo llamaban Ñanduguazú, que significa avestruz. A un joven guapo,
alto y muy veloz, que era hijo del cacique de la tribu guaraní. Ñandú estaba enamorado de Samimbí, una joven preciosa de tez morena y con cabellera negra bastante larga. También otros jóvenes la pretendían. Ñandú, para preservar el amor de Samimbí, pidió su mano en matrimonio. La joven contestó a él y a los demás que solamente se casaría con aquel que pudiera traerle el obsequio más distinguido del lugar. Entonces Ñandú se adentró al monte para poder buscar aquel presente que conquistara el corazón de su amada. Samimbí recibía varios obsequios de los otros jóvenes, collares de plumas hermosas y coloridas de las aves del lugar, pendientes de piedras preciosas y otros más. Pero ella esperaba con ansias a que Ñandú llegara con aquel obsequio. Ya pasaron varios días. Ñandú seguía buscando aquel presente. Cuando estaba por darse por vencido, divisó entre los matorrales a Kawu Yaru Recoporá, que significa el hada buena del bosque. Tejiendo un bastidor improvisado, esperó con paciencia que ella se retirara para poder tomar aquel hermoso tejido y llevarle a Samimbí. En ese momento lo observaba otro joven, Yasuñe Moñaré, hijo de la luna, quien entró en una ardua lucha con Ñandú por aquel regalo. Ñandú pudo vencerlo en aquella batalla y fue a tomar aquel tejido que cuando lo agarró se desparramó entre sus manos. Ñandú quedó acongojado y angustiado porque perdió aquel hermoso presente. En ese momento, su madre, que ya era viejecita, llegó hasta el lugar y al ver que su hijo estaba tan triste y decepcionado, buscó entre los árboles algún tejido parecido y encontró una tela de araña, el cual le parecía bastante a aquel tejido que había hecho Kawu Yaru Recoporá, el hada buena de los bosques. Entonces la madre tomó sus canas blancas y comenzó a tejer imitando cada forma de la tela de araña, quedando un tejido más resistente y flexible que al ponerlo al sol se reflejaban las luces de diferentes colores: azul, verde, amarillo, rojo. Ñandú conquistó el corazón de Samimbí con aquel peculiar y hermoso tejido. Llamaron así a aquellos animalitos entre las plantas que tejían esas telas Ñandú. Y así surgió aquel tejido que llamamos Ñandutí, que significa canas de avestruz. Las mujeres de nuestros antepasados, hoy en día, la señora, señorita, las jóvenes, siguen hilando y tejiendo esta hermosa artesanía que representa a nuestro país, el Ñandutí. Y este cuento dice así: en Arequipa hay un valle muy hermoso, y es el Valle del Colca. Dicen que por el lado de Choco hay dos cerros. Uno es el padre y el otro es la madre de los cóndores. Y estos cóndores salen desde allí y se van en dirección de la Cruz de Cóndor. Allí descansan y divisan el horizonte. Se dice que hace mucho tiempo, cuando el Inca pasaba por el Capacñán, se sintió cansado y descansó en la Cruz de Cóndor. Y también divisó y contempló
el horizonte. En el lenguaje de los cóndores hay una costumbre. La costumbre es que cuando un cóndor caza y coge una oveja, este cóndor no lo come al instante. Le avisa a otro cóndor. Este llega y vuela desde lo alto alrededor del cazador y de la presa cazada. Y el cóndor que ha cogido la oveja cuida, y el otro se va a traer al Apu Cóndor. Su nombre es Malcu, señor grandioso. También le dicen Apuchín, señor de los cerros. El Apu Cóndor. El Apu Cóndor tiene en el cuello una chalina blanca. Es imponente, fuerte, majestuoso. Abre sus majestuosas alas y mira hacia arriba, buscando al Hanaminti, Padre Sol, y lo hace en agradecimiento a la naturaleza y respeto a la presa cazada. El Apu Cóndor reza un rato y una vez terminado de rezar, comienza a comer. Comienza con el ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Y con su pico filudo abre el pecho de la presa cazada y se come el corazón. Solo el corazón come. El Apu Cóndor, hecho esto, se va. Y recién el resto de los cóndores comen, pero tampoco entran a comer de frente. Siempre rezan al dios Sol antes de comer. Algunos cóndores, al lado del ganado muerto, dan muchas vueltas como soldados en fila, uno tras otro. Cuando terminan de dar vueltas, empiezan a comer. Y si es una oveja, balan. Y si es una llama, gimen. ¿Por qué gimen? Porque lloran. Para que el próximo año cacen una mejor presa. Hecho esto, cuando terminan, miran hacia el cielo y agradecen de esa presa que han saboreado. Así es la vida en el Valle del Colca, paraje preferido por los cóndores y visitados por muchos para ver el gran vuelo del cóndor. Gracias. Este cuento es Apu Cóndor y es del Valle del Colca, de Arequipa, Perú. Yo soy Betty Cóndor Núñez y pertenezco a la asociación La Tribu de Narradores Internacional de Lima, Perú. Gracias. ¿Sabías que la leyenda, el misterio de los guardianes de la montaña? Hace muchos siglos, en lo más profundo de las montañas de Zacatlán existían seres misteriosos, conocidos como los guardianes. Estas criaturas legendarias, mitad humanas, mitad espirituales, eran los protectores de la naturaleza y los guías de los viajeros perdidos. Cuenta la leyenda que los guardianes surgieron de la tierra misma, imbuidos por el poder de las montañas y el resplandor de la luna. Su misión era velar por la seguridad del equilibrio de los ecosistemas, protegiendo la flora y la fauna de cualquier amenaza. En las noches de luna llena,
los lugareños afirmaban haber visto destellos de luz entre los árboles seguidos por susurros melodiosos que llenaban al aire. Era entonces cuando los guardianes emergían de las sombras con sus ojos brillantes como rellenas en estrellas de oscuridad. Los viajeros extraviaban a menudo bendiciones con la presencia de estos seres mágicos. Los guardianes los guiaban con su suave luz y los protegían de peligros inesperados en el bosque. Se decía que aquellos que seguían las indicaciones de los guardianes siempre encontraban el camino a salvo de regreso. Sin embargo, los guardianes también eran conocidos por sus feroces protecciones cuando se enfrentaban a aquellos que intentaban dañar la montaña. Los intrusos que perturbaban la armonía natural eran advertidos por el resonar profundo de los tambores invisibles, advirtiéndoles que se alejaran. Aquellas que desafiaban esta advertencia eran testigos del poder místico de los guardianes, quienes hacían temblar la tierra con su furia controlada. A pesar de su enigmática naturaleza, los guardianes siempre fueron reverenciados por las comunidades locales, símbolos vivientes del respeto por el entorno natural. Se les ofrecían ofrendas en señal de gratitud y se les invocaba en momentos de necesidad. Y así, la leyenda de los guardianes de la montaña en Zacatlán, recordamos la importancia de preservar la belleza natural que nos rodea. Este tipo de contenido está dirigido más a un público en general, ya que tanto como adolescentes, niños, en todo el mundo, esta historia, esta leyenda es tradicional de Zacatlán. Y gracias. Te saludo con gusto. Mi nombre es Dulce Yasmín Mendoza Hernández y soy alumna de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla. En esta ocasión te vengo a contar una leyenda que es apta para todo tipo de público. Su nombre es La leyenda del Sol y la Luna. Hace mucho tiempo, en un lugar remoto y lejos de cualquier ser humano, fructificó el amor más bonito y fuerte que jamás se haya contemplado. El amor entre el Sol y la Luna. Ellos se amaban tanto que jamás se separaban. Sin embargo, un día la princesa Afrodita, celosa y orgullosa, quiso arruinar su historia de amor seduciendo al Sol. Haciendo gala de toda su hermosura, se presentó ante el astro rey para seducirlo. Él, halagado por toda su hermosura, le dijo que cualquier cosa que ella pudiera ofrecerle no significaba más que el amor tan preciado que él le tenía a la luna, y que hiciese lo que hiciese, jamás podría separarlos. Como castigo, Afrodita los separó para siempre, condenando al sol a salir por el día y a la luna a salir por la noche. Tan tristes y desconsolados quedaron que el dios de todos los dioses, Zeus, se apiadó de ellos y le dijo al sol que si él se esforzaba al máximo, podría iluminar a la luna, aunque sea con unos rayos. Por eso, algunas veces al atardecer o bien al amanecer, es posible verlos juntos, en un intento desesperado del sol por iluminar la cara de su amada luna. Y el poder de los dioses es tan fuerte que no solo sucedió lo último, sino que en algunas ocasiones podemos verlos uno
frente al otro. Nosotros lo conocemos como eclipse, pero es el acto de amor más puro que existe. Gracias y espero te haya gustado. Cuentan los más antiguos que nuestros primeros dioses, los que nacieron el mundo, no eran como los que conocemos ahora, ¿no? No eran esos dioses tristes, de caras largas y ojos lagrimosos. No, estos dioses eran muy diferentes. Estos dioses eran tan alegres que cuenta la historia que cada que creaban una parte del mundo, deberían tener la marimba al lado. Deberían tener también comida y una gran fiesta, porque si no, no se podían inspirar. Estos dioses no solamente eran partidarios de la fiesta, también de la comedera y del buen beber. Y como todos sabemos, pues después de comer y de un buen beber, pues todos queremos también a veces una buena siesta. Y estos dioses así funcionaban. Cada que trabajaban y quedaban tan cansados de la fiesta, pues buscaban un rinconcito por ahí. Dicen que caminaban por el bosque, por los campos, y cuando encontraban algún riachuelo, se sentaban ahí. Y de su morral sacaban un poco de tortillas, sacaban su guaje, tomaban también agüita, comían, y después de esto se iban a recostar. De su morral sacaban también una hamaca, la cual amarraban del extremo de un árbol, y el otro buscaban el más largo y más alto, el que estuviera fuerte y pudiera resistir su peso. Cuando la hamaca quedaba lista, ellos se acostaban ahí. Rodaban y daban tantas vueltas que muchas veces entre vuelta y vuelta se le caían de los bolsillos ahí a la tierra lo que traían guardados. A veces guardaban tantos tesoros que también cuenta la historia que guardaban ahí los sueños. Esos sueños en forma de pequeñas piedrecitas quedaban regadas a su alrededor, y cuando despertaban, los dioses metían de nuevo todo a su morral y echaban a andar. La gente, cuando pasaba por ahí, encontraba esos sueños tirados, y poco a poco los fueron recolectando. Con las piedras, dicen que los niños jugaban al avión, jugaban a la matatena, pero cuando había piedras más grandes, construían sus casas, construían una por una, y había casas de todos los colores, porque las piedras también eran de muchos colores. Había amarillas como el sol, había rojas como las rosas, había azules como los ríos. Todas las casas eran de miles de colores. Así pasó el tiempo y ese pueblo, ese lugar se llenó de hermosas casitas de colores, de niños jugando a la matatena y al avión. Pero un día, esos hombres que estaban tan felices recibieron un mensaje de sus dioses. Los dioses habían reunido a todos para decirles que iba a llegar la noche, esa eterna noche, que ellos no sabían cómo podían evitarlo, pero sí sabían que tenían que guardar lo más importante, los tesoros. Así que lo más grande eran los sueños. ¿A dónde guardarlos? Iban a llegar hombres y mujeres que no eran verdaderos, que no eran de corazón del maíz. Iban a llegar hombres que iban a burlarse de su lengua, de lo que hablaba su corazón. Iban a llegar otros que iban a burlarse, y también otros que iban a llegar con espadas. Los sueños tenían que protegerse a toda costa. Así que cuando estaba todo el pueblo reunido, acordaron que los sueños iban a guardarse allá, lejos, lo más lejos que se pudiera, hasta el cielo. Los hombres más grandes y más fuertes fueron los que se ofrecieron para poderlos guardar. Los lanzaron tan fuerte, que hicieron agujeros por todo el manto del cielo. Por eso es que dicen que ahora en las noches se ven lucecitas. El cielo quedó tan lleno de hoyos que ahora, cuando el sol se tapa para dormir, se meten las luces y podemos ver las estrellas. Pasó el tiempo y a mucha gente se le olvidó esta historia. Muchos olvidaron
que los sueños quedaron por ahí regados. Ahora cuando uno va a algún pueblo, a alguna comunidad, vemos gente, incluso aquí en cualquier calle, que camina y camina muy despacio, encorvada. Unos dicen que es porque les pesan los años, otros que porque es la vida la que pesa tanto. Pero no, lo que no saben es que esas personas aún recuerdan aquella historia. Y cuando caminan lento, es porque van buscando a cada paso aquellas piedrecitas. Muchos las recogen y las pueden oír. Otros las recogen y las juntan con otras para armar como un gran rompecabezas. Esta historia nos dice que los sueños están ahí y que de nosotros depende a dónde caminemos, porque ese es nuestro trabajo. Eso pasó hace muchos años, pero ahora, para los que conocemos esta historia, es nuestro deber platicar y contarle a los demás que no olviden que los sueños están ahí, tal vez enfrente de nuestros pies, o solamente volteando y mirando al cielo.